Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Estado. Parte 4. Gestión de personal. Volumen 2. Capítulo 7. Pensiones causadas por el personal mencionado en las letras B y E del número 1 del artículo 3 grado de este texto art. 53. Título 2. Derechos pasivos del personal comprendido en el número 2 del artículo 3 de este texto, arts. 54 a 64. Disposiciones adicionales primera a 19ª. Disposiciones transitorias primera a 14ª. Disposiciones derogatorias primera y segunda. Disposiciones finales primera y segunda. Provisionalidad de la regulación actual. Hemos de hacer una última advertencia importante. Durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, se dictaron numerosas normas usando los mecanismos previstos para legislación de urgencia. Algunas de estas normas respondían realmente a esta urgencia, pero otras muchas no, o no del todo, porque se aprovechaba una norma vehicularmente para realizar reformas y establecer regulaciones que de ninguna forma se podían apoyar en la urgencia. Es decir, se dictaron y se modificaron indebidamente disposiciones legales al amparo de una situación que realmente no justificaba su promulgación o las modificaciones que realizaban en textos legales vigentes en el momento. Tal fue el caso del Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, en la parte de su articulado referida a las modificaciones que realizó sobre el régimen de clases pasivas. Una vez recurrido ante el TC, se dictó la STC 111/2021 de 13 de mayo, que establece, extractando mucho su contenido, que este RDL se ha dictado sin que concurriera la extraordinaria y urgente necesidad que exige el art. 86,1 CE en cuanto a las disposiciones impugnadas en el presente recurso. Lo referido a clases pasivas. Tales disposiciones han de ser, en consecuencia, declaradas inconstitucionales y nulas. Que los beneficiarios de las prestaciones del régimen de clases pasivas podrían experimentar un perjuicio si las disposiciones del Real Decreto Ley 15/2020 declaradas inconstitucionales fueran asimismo anuladas de forma inmediata, por el vacío normativo que se produciría en cuanto a la gestión de ese régimen especial de seguridad social. Que por tanto, la nulidad derivada de la declaración de inconstitucionalidad debe quedar en este caso diferida hasta el 1 de enero de 2022, a fin de que antes de que expire ese plazo se pueda proceder a sustituir la regulación declarada inconstitucional y nula, por incumplimiento del presupuesto habilitante del art. 86,1 CE, por la regulación legal pertinente. En espera de esta ya obligada refundición en esta materia, si bien habrá que ver si el legislador atiende a esta indicación del TC en el plazo indicado o no, hemos de centrarnos en este texto parcheado de 1987, sin las modificaciones realizadas en 2020, para el estudio de esta materia, del cual extractaremos los puntos esenciales y conceptos más generales, dadas las limitaciones de espacio de esta obra, y dada la provisionalidad de que está afectada a esta normativa. 3,2. Normas generales del título preliminar. Si se observa la estructura descrita arriba, enseguida se aprecia la necesidad de conocer con detalle los artículos que componen el título preliminar del TRLCP, porque son los que establecen las categorías con las que el legislador regula toda esta materia. Los vamos a analizar por tanto con detenimiento. El art. 1 comienza declarando que a través del régimen de clases pasivas, el Estado garantiza al personal referido en el siguiente artículo de este texto
La protección frente a los riesgos de vejez, incapacidad y muerte y supervivencia, de acuerdo con las disposiciones de este texto refundido. Respecto del personal mencionado en las letras A, B, C, F, G y H, del número 1 del siguiente artículo 2 grados, el régimen de clases pasivas constituye uno de los mecanismos de cobertura que componen los regímenes especiales de seguridad social establecidos por las leyes 28/1975 y 29/1975, ambas de 27 de junio, y el Real Decreto Ley 16/1978 de 7 de junio. Ámbito personal de cobertura ART. 2. Constituyen el ámbito personal de cobertura del régimen de clases pasivas. A. Los funcionarios de carrera de carácter civil de la Administración del Estado. B. El personal militar de carrera, y el de las escalas de complemento y reserva naval, y el de tropa y marinería profesional que tuviera adquirido el derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la edad de retiro. C. Los funcionarios de carrera de la Administración de Justicia. D. Los funcionarios de carrera de las Cortes Generales. E. Los funcionarios de carrera de otros órganos constitucionales o estatales, siempre que su legislación reguladora así lo prevea. F. El personal interino a que se refiere el artículo 1 grado del Decreto Ley 10/1965, de 23 de septiembre. Funcionarios interinos, nombrados con anterioridad a 1 de enero de 1965, y que hayan percibido sueldo detallado en los presupuestos generales del Estado, con cargo a personal. G. El personal mencionado en las precedentes letras, que preste servicio en las diferentes comunidades autónomas como consecuencia de haber sido transferido al servicio de las mismas. H. Los funcionarios en prácticas pendientes de incorporación definitiva a los distintos cuerpos, escalas y plazas, así como los alumnos de academias y escuelas militares a partir de su promoción a caballero alférez cadete, alférez alumno, sargento alumno o guardia marina. Y los expresidentes, vicepresidentes y ministros del Gobierno de la Nación y otros cargos referidos en el artículo 51 de este texto. J. El personal que cumpla el servicio militar en cualquiera de sus formas, los caballeros cadetes, alumnos y aspirantes de las escuelas y academias militares, y el personal civil que desempeñe una prestación social sustitutoria del servicio militar obligatorio. Una parte importante de este inciso ya no es de aplicación, como sabemos. K. El personal militar de empleo, y el de las escalas de complemento y reserva naval, y el de tropa y marinería profesional que no tenga adquirido el derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la edad de retiro. Este ámbito personal de cobertura del régimen de clases solo podrá ser ampliado o restringido por ley. Legislación reguladora, ámbito temporal de cobertura ART. 3 TRLCP. 1. Se regularán por el título I del presente texto y sus disposiciones de desarrollo, los derechos pasivos causados por el personal comprendido en el ámbito de cobertura del régimen de clases pasivas que se mencionan a continuación. A. El personal mencionado en las letras A, AE, ambas inclusive y G, del número 1 del precedente artículo 2 que, con posterioridad a 31 de diciembre de 1984, se encuentre en cualquier situación administrativa y no haya sido declarado jubilado o retirado antes de dicha fecha. B. El personal que a partir de 1 de enero de 1986 se encontrara como funcionario en prácticas, y el que a partir de 1 de enero de 1985 fuera alumno de alguna escuela o academia militar y hubiera sido promovido a caballero, alférez cadete, alférez alumno, sargento alumno o guardia marina. C. Los expresidentes, vicepresidentes y ministros del Gobierno de la Nación y otros cargos mencionados en el artículo 51 de este texto, en favor de sus familiares, cuando el hecho causante de tales derechos se haya producido con posterioridad a 31 de diciembre de 1985. D. El personal militar que con posterioridad a 31 de diciembre de 1984 estuviese cumpliendo el servicio militar en cualquiera de sus formas, los caballeros cadetes, alumnos y aspirantes de las escuelas y academias militares que a partir de dicha fecha estuvieran cursando estudios en dichos centros,
así como el personal civil que, igualmente a partir de dicho momento, desempeñe una prestación social sustitutoria del servicio militar obligatorio. Los funcionarios interinos cuando el hecho causante de tales derechos se haya producido con posterioridad a 31 de diciembre de 1985. El personal mencionado en la letra K, del número 1 del precedente artículo 2, cuando el hecho causante de tales derechos se haya producido con posterioridad a 31 de diciembre de 1984. 2. Se regularán por la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984, con las modificaciones que se recogen en el título 2 de este texto, los derechos pasivos causados por el personal comprendido en el ámbito de cobertura del régimen de clases pasivas del Estado, que se mencionan a continuación. El personal mencionado en las letras A, AE, ambas inclusive, y G, del número 1 del precedente artículo 2 grado que con anterioridad al 1 de enero de 1985 haya fallecido o haya sido declarado jubilado o retirado. B. Los expresidentes, vicepresidentes y ministros del Gobierno de la Nación y otros cargos mencionados en el artículo 51 de este texto, en su propio favor, siempre y en favor de sus familiares cuando el hecho causante se haya producido con anterioridad al 1 de enero de 1986. C. Los funcionarios interinos, cuando el hecho causante se haya producido con anterioridad al 1 de enero de 1986. D. El personal mencionado en la letra K, del número 1 del precedente artículo 2, cuando el hecho causante de tales derechos se haya producido con anterioridad a 1 de enero de 1985. 3. A efectos de lo dispuesto en el número anterior, se entenderá por legislación vigente en materia de clases pasivas en 31 de diciembre de 1984 la siguiente. El Estatuto de Clases Pasivas del Estado y Reglamento para su aplicación, aprobados por Reales Decretos de 22 de octubre de 1926 y 21 de noviembre de 1927, convalidados con fuerza de ley por la de 9 de septiembre de 1931. B. El texto refundido de la Ley de Derechos Pasivos de los Funcionarios de la Administración Civil del Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1120/1966, de 21 de abril. C. El texto refundido de la Ley de Derechos Pasivos del Personal Militar y Asimilado de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil Policía Armada, aprobado por Decreto Legislativo 1211/1972, de 13 de abril. D. La Ley 19/1974, de 17 de junio. La Ley 9/1977, de 4 de enero. F. Cualquier otra norma con rango de ley, no derogada en 31 de diciembre de 1984, que afecte directa o indirectamente a los derechos del régimen de clases pasivas, así como las disposiciones concordantes y complementarias y de desarrollo de las leyes citadas en este número. En todo caso, las mencionadas leyes se aplicarán con las modificaciones que se recogen en el título 2 de este texto. Gestión unitaria del régimen de clases pasivas del Estado, art. 4. 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25, número 3 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del proceso autonómico, el régimen de clases pasivas del Estado se gestionará de forma unitaria por los órganos de la Administración del Estado que correspondan en virtud de la legislación que sea aplicable a los derechos de que se trate de conformidad con el precedente artículo de este texto. 2. Ello se entenderá sin perjuicio de las obligaciones que, de conformidad con el número 1 del artículo 25 de la misma Ley 12/1983, contraen las diferentes comunidades autónomas respecto del personal de la Administración del Estado transferido y adscrito a su servicio y que se enumeran en la letra C del número 1 del artículo 13, en el párrafo tercero del número 3 del artículo 23 y en la letra C del número 3 del artículo 28 todos del presente texto. 3,3. Disposiciones generales sobre los derechos pasivos. Legalidad en la materia, art. 5. O reserva de ley.
Solamente por ley podrán establecerse derechos pasivos distintos de los recogidos en este texto, así como ampliarse, mejorarse, reducirse o alterarse los mismos. Naturaleza art. 6. Los derechos pasivos son inembargables, irrenunciables o inalienables. No podrán ser objeto de cesiones, convenios o contratos de cualquier clase, originándose, transmitiéndose y extinguiéndose únicamente por las causas determinadas en este texto. Los derechos pasivos son imprescriptibles, estándose a lo previsto en el siguiente artículo 7 grados respecto a la caducidad de sus efectos. Ejercicio de los derechos pasivos, art. 7. El reconocimiento de los derechos pasivos habrá de instarse por los propios interesados o por sus representantes legales, por sí o por medio de mandatario designado en forma, sin perjuicio de los supuestos en que reglamentariamente se determine la incoación de oficio del procedimiento administrativo correspondiente. El derecho al reconocimiento de las prestaciones podrá ejercitarse desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate, sin perjuicio de que la retroactividad máxima de los efectos económicos de tal reconocimiento sea de 3 meses a contar desde el día primero del mes siguiente a la presentación de la correspondiente solicitud. Sucesión mortis causa en el ejercicio art. 8. Si iniciado de forma reglamentaria un procedimiento administrativo para el reconocimiento de algún derecho pasivo falleciera el interesado durante su tramitación, y se instase su continuación por parte legítima, se ultimará aquel haciéndose la declaración que corresponda, abonándose en su caso, a los herederos por derecho civil las cantidades devengadas. La solicitud habrá de formularse dentro del plazo de 5 años a contar desde el día siguiente al del fallecimiento del interesado. Transcurrido dicho término se entenderá prescrito el derecho. Derecho de opción por razón de incompatibilidad, art. 9. En los casos en que asista a una persona derecho al cobro de más de una prestación de clases pasivas o de estas con otra prestación del sistema público de protección social que, de acuerdo con las normas de este texto, o con la legislación vigente en cada momento, sean incompatibles en su percibo simultáneo, o en el de que, estando en el disfrute de una prestación, adquiriese derecho a otra u otras incompatibles con ella, el interesado podrá ejercer el derecho de opción por el cobro de la prestación que estime más conveniente. Interdicción de declaraciones preventivas art. 17. En ningún caso, procederán las declaraciones preventivas de derechos pasivos que se soliciten con anterioridad al momento de ocurrencia del hecho causante de los mismos, o sin que el eventual titular de aquellos reúna todos los requisitos exigidos por este texto para la titularidad de los mismos. 3,4. Prestaciones del régimen de clases pasivas del Estado. 3,4,1. Disposiciones generales. Prestaciones de clases pasivas art. 18. El personal comprendido en el número 1 del artículo 3 grado de este texto al momento de ser jubilado o retirado, o al momento de fallecer o ser declarado fallecido, causará en su favor, o en el de sus familiares, en las condiciones y con los requisitos que en el mismo texto se establecen, derecho a las prestaciones reguladas en los siguientes artículos. Tales prestaciones serán exclusivamente de carácter económico y pago periódico, y se concretarán en las pensiones de jubilación o retiro, de viudedad, de orfandad y en favor de los padres que se regulan en este texto. Clases de pensiones art. 19. Las pensiones reguladas en este texto serán ordinarias o extraordinarias, según que su hecho causante se produzca en circunstancias ordinarias, o por razón de lesión, muerte o desaparición producida en acto de servicio o como consecuencia del mismo, y de acuerdo con las disposiciones de este texto. El derecho a las prestaciones de clases pasivas que se reconozcan en virtud de ley a favor de persona determinada, dará origen a pensiones excepcionales que se regularán, en primer término, por lo que se disponga en la ley de su concesión y en lo no previsto por ella por las disposiciones de este texto refundido. Devengo de las pensiones art. 20. Las pensiones reguladas en este texto se devengarán a desde el primer día del mes siguiente al de la jubilación o retiro del funcionario.
B. Desde el primer día del mes siguiente al de fallecimiento del causante, en el caso de las pensiones de viudedad y orfandad. C. Cuando se trate de pensiones en favor de padres, desde el primer día del mes siguiente al de fallecimiento del causante del derecho si no existiese cónyuge viudo de éste, o huérfanos del mismo con aptitud legal para cobrar pensión, o desde el primer día del mes siguiente a la muerte o pérdida de aptitud legal del cónyuge viudo o los huérfanos en caso de existir estos. Las reglas que sobre el devengo de las pensiones de clases pasivas se contienen en el número anterior se entenderán sin perjuicio de las reglas que sobre caducidad se contienen en el número 2 del precedente artículo 7 grados. Embargo de las pensiones y suspensión de su pago, art. 21. Las pensiones de clases pasivas solamente podrán ser embargadas en los casos y en la proporción y con la preferencia que las leyes civiles establecen. La autoridad judicial que decrete el embargo deberá expresar en el despacho que no existen otros bienes que deban ser preferentemente embargados, y que el ordenado no excede de la porción legalmente embargable. Si no constasen estos extremos en el mandamiento, la Administración solicitará del juez la constancia expresa de los mismos en el despacho antes de proceder a su ejecución. La Administración podrá acordar la suspensión del pago de cualquier pensión de clases pasivas cuando, requerido individualmente su titular con las formalidades reglamentariamente establecidas al efecto, para que informe sobre su aptitud legal para la percepción de la misma o en relación con su situación económica, incumpla tal requerimiento y de su actitud activa o pasiva se deduzca un propósito deliberado de eludirlo. Asimismo, los beneficiarios de pensiones de clases pasivas que perciban complementos económicos cuyo disfrute se encuentre condicionado a la residencia efectiva en España, podrán ser citados a comparecencia en las oficinas de la Administración competente con la periodicidad que ésta determine. Si no se presenta la documentación requerida en el plazo establecido o no se comparece ante la Administración, previa citación de ésta, el complemento económico será objeto de suspensión cautelar. Si se presenta la información solicitada o se comparece transcurridos más de 90 días desde su solicitud o citación, se podrá rehabilitar el complemento económico, si procede, con una retroactividad máxima de 90 días. Percepciones anejas a las pensiones de clases pasivas, art. 22. Junto a la pensión de clases pasivas de que se trate, se percibirán las prestaciones de ayuda familiar que pudieran corresponder conforme la legislación reguladora de dichas prestaciones. Junto a las 12 mensualidades ordinarias que se percibirán en el año de la pensión correspondiente, el titular de la misma percibirá 2 mensualidades extraordinarias que se regirán por lo dispuesto en las siguientes normas. A. Se devengarán el primer día de los meses de junio y diciembre, siempre que el devengo de la pensión a que se aplique comprenda al menos dichas fechas, excepción hecha de lo dispuesto en el segundo párrafo de la siguiente letra C, y se percibirán junto con la ordinaria correspondiente, en nómina de tales meses. El devengo siempre se producirá con referencia a la situación y derechos del titular de la pensión al momento del mismo. B. Estas 2 mensualidades extraordinarias serán de la misma cuantía que las ordinarias, y no podrán ser inferiores a la pensión más los complementos para mínimos que en su caso se apliquen. C. Sin perjuicio de lo dicho, en el supuesto de la primera paga extraordinaria a partir de la fecha de arranque de la pensión reconocida, o del momento de la rehabilitación, en el cobro de la misma en favor del pensionista que hubiera perdido el derecho al cobro por cualquier circunstancia, dicha paga se abonará en razón de 1/6 parte por cada uno de los meses que medien entre el primer día de aquel en que se cuenten los efectos iniciales de la pensión o de la rehabilitación del derecho al cobro, y el 31 de mayo o el 30 de noviembre siguiente según corresponda. Igualmente, en el supuesto de fallecimiento del pensionista o de pérdida por éste de su derecho al cobro de la pensión por cualquier circunstancia, la paga extraordinaria siguiente a la últimamente percibida se entenderá devengada el primero del mes en que ocurriera el óbito o la pérdida del derecho al cobro, y se abonará junto con la última mensualidad de la pensión a sus herederos por derecho civil, como haberes devengados y no percibidos, o a él mismo,
en razón de una sexta parte por cada uno de los meses que medien entre el día del devengo de dicha paga extraordinaria y el 31 de mayo o el 30 de noviembre anterior, según corresponda. D. Las pensiones del régimen de clases pasivas cuya percepción simultánea con las de cualquier otro régimen de protección social esté legalmente autorizada, serán compatibles tanto respecto de los devengos ordinarios como de los extraordinarios. Asimismo, las pensiones del régimen de clases pasivas, cuya percepción simultánea con los salarios o retribuciones correspondientes a un puesto de trabajo en el sector público esté legalmente autorizada, serán compatibles tanto respecto de los devengas ordinarios como de los extraordinarios. Cuota de derechos pasivos, art. 23. El personal comprendido en el número 1 del artículo 3 grado de este texto está sujeto al pago de una cuota de derechos pasivos, cuya cuantía se determinará mediante la aplicación al haber regulador que sirva de base para el cálculo de la correspondiente pensión de jubilación o retiro, reducido en su caso de acuerdo con las previsiones del número 4 del artículo 30 y de las disposiciones adicionales, quinta y sexta de este texto, del tipo porcentual del 3,86%. Este tipo porcentual será del 1,93% para el personal militar profesional que no sea de carrera, o para el personal militar de las escalas de complemento o reserva naval. No obstante, cuando dicho personal haya cubierto el período de carencia fijado en el artículo 29 de este texto para poder causar pensión ordinaria de retiro, o se haya incorporado a dichos colectivos procedente de escalas profesionales, el tipo porcentual de la cuota de derechos pasivos será del 3,86%. Los funcionarios en prácticas y los alumnos de escuelas y academias militares, a partir de su promoción a caballero alférez cadete, alférez alumno, sargento alumno o guardia marina, vienen sujetos al pago de la misma cuota, cuya cuantía será la que resulte de la aplicación del tipo del 3,86% al haber regulador correspondiente al empleo de alférez o sargento o al cuerpo, escala, plaza o carrera correspondiente. Mientras el funcionario preste servicios al Estado que no estén expresamente considerados como efectivos, o esté en cualquier situación que no sea considerada a dichos efectos, de acuerdo con lo dicho en el artículo 32 de este texto, tampoco estará sujeto al pago de la cuota de derechos pasivos. La cuantía mensual de la cuota de derechos pasivos se obtendrá dividiendo por 14 la anual obtenida conforme lo dispuesto en el párrafo primero del número anterior, y se abonará doblemente en los meses de junio y diciembre. La exacción de esta cuota se verificará mediante la correspondiente retención de su importe en cada nómina que se haga efectiva al funcionario. La oficina pagadora de los haberes que perciba el funcionario que se encuentre en situación de servicios especiales o militar, legalmente asimilable a esta, mientras permanezca en esta situación, retendrá el importe de la cuota de derechos pasivos correspondiente a dicho funcionario en cada nómina que le haga efectiva e ingresará en el Tesoro Público las cantidades así detraídas. Asimismo, en el caso del funcionario del Estado transferido a una comunidad autónoma, los servicios correspondientes de ésta procederán a retener el importe de la cuota en cada nómina que se le haga efectiva a aquel, y a ingresar en el Tesoro Público las cantidades retenidas. Si por cualquier circunstancia no fuera posible la detracción de la cuota en nómina, el funcionario deberá ingresar mensualmente en el Tesoro directamente las cantidades correspondientes a las cuotas que vaya devengando. Corresponde al Gobierno establecer, en lo sucesivo, los tipos porcentuales determinados en el número 1 del presente artículo. Reglas sobre nacionalidad, art. 24. La pérdida de la nacionalidad española del personal comprendido en el número 1 del artículo 3 grado de este texto no supondrá la pérdida de los derechos pasivos que para sí o sus familiares pudiera haber causado. La carencia de nacionalidad española o la pérdida de la misma en los familiares del mismo personal no les privará de los derechos pasivos que pudieran corresponderles. Incompatibilidad interna de pensiones, art. 25. Es incompatible la percepción simultánea de más de 3 pensiones ordinarias de clases pasivas de jubilación, viudedad, orfandad o en favor de los padres causadas por diferente persona.
Es incompatible la percepción simultánea de dos o más pensiones ordinarias de clases pasivas causadas en su favor o en el de sus familiares por la misma persona. Principio de no duplicidad de cobertura, art. 26. El personal comprendido en el número 1 del artículo 3 grados de este texto que cos pensión en su favor o en el de sus familiares en cualquier régimen de la seguridad social, y además en el régimen de clases pasivas como consecuencia de una única prestación de servicios a la Administración, deberá optar por el percibo de la pensión que considere más conveniente, sin que pueda percibir ambas a la vez. 2. Si dicho personal o sus derechohabientes optaran por el percibo de las pensiones ajenas al régimen de clases pasivas, pero acreditaran la prestación por el causante de los derechos pasivos de algún periodo de servicios a la Administración no simultáneos con el que ha dado origen a acuellas, tendrán derecho a percibir las pensiones del régimen de clases pasivas que se deduzcan, exclusivamente, de dicho periodo de tiempo. 3.4.2. Pensiones ordinarias de jubilación y retiro. El hecho causante de las pensiones que se regulan en este punto es la jubilación o retiro del personal correspondiente. La jubilación o retiro puede ser, art. 28. A de carácter forzoso, que se declarará automáticamente al cumplir dicho personal la edad legalmente señalada para cada caso, como determinante de la jubilación o retiro. No obstante, si el personal de que se trate, al cumplir la edad para su jubilación o retiro forzoso, tuviera reconocidos 12 años de servicios efectivos al Estado, y no hubiera completado los 15 que, como mínimo, se exigen en el siguiente artículo 29 para causar derecho a pensión en su favor, podrá solicitar prórroga en el servicio activo del órgano competente para acordar su jubilación, prórroga que comprenderá exclusivamente el periodo temporal que le falte para cubrir el de carencia antes mencionado, y que se concederá siempre que el interesado pueda considerarse apto para el servicio. B. De carácter voluntario, que se declarará a instancia de parte, siempre que el interesado tenga cumplidos los 60 años de edad y reconocidos 30 años de servicios efectivos al Estado. También podrá anticiparse la edad de jubilación o retiro con carácter voluntario, cuando así lo disponga una ley, y se cumplan por el solicitante las condiciones y requisitos que a tal efecto se determinen. C. Por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, que se declarará de oficio o a instancia de parte, cuando el interesado venga afectado por una lesión o proceso patológico, somático o psíquico que esté estabilizado, y sea irreversible o de remota o incierta reversibilidad, cuya lesión o proceso le imposibiliten totalmente para el desempeño de las funciones propias de su cuerpo, escala, plaza o carrera, de acuerdo con el dictamen preceptivo y vinculante del órgano médico que en cada caso corresponda. Período de carencia, art. 29. Para que el personal comprendido en este capítulo goce en su favor derecho a la pensión ordinaria de jubilación o retiro, deberá haber completado 15 años de servicios efectivos al Estado. Haberes reguladores, art. 30. Los haberes reguladores aplicables para la determinación de las pensiones de clases pasivas causados en su favor por el personal comprendido en este capítulo, se establecerán en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio económico. El haber regulador a efectos pasivos correspondiente a los servicios prestados por el funcionario en régimen de jornada reducida, por tiempo igual o superior a un año, se minorará proporcionalmente a la importancia económica de dicha reducción en las retribuciones percibidas por el mismo en activo. En ningún caso, el impone de los haberes reguladores correspondientes al funcionario se entenderá incrementado con el de las pensiones anejas a cruces, medallas y recompensas, sin perjuicio del percibo de las mismas por la vía que proceda. Cálculo de pensiones, art. 31. 1. En el caso del personal que, desde la fecha de su ingreso al servicio del Estado hasta el momento de ser declarado jubilado o retirado, haya prestado servicios en el mismo cuerpo, escala, plaza, empleo o categoría, se tomará para el cálculo de su pensión anual de jubilación o retiro, forzoso o voluntario, el haber regulador que le corresponda, y a él se aplicará a idéntico efecto
El porcentaje de cálculo que, atendidos los años completos de servicios efectivos al Estado que tuviera reconocidos, proceda de entre los que a continuación se indican. Años de servicio. Porcentaje del regulador. 1. 1,24. 2. 2,55. 3. 3,88. 4. 5,31. 5. 6,83. 6. 8,43. 7. 10,11. 8. 11,88. 9. 13,73. 10. 15,67. 11. 17,71. 12. 19,86. 13. 22,10. 14. 24,45. 15. 26,92. 16. 30,57. 17. 34,23. 18. 37,88. 19. 41,54. 20. 45,19. 21. 48,84. 22. 52,50. 23. 56,15. 24. 59,81. 25. 63,46. 26. 67,11. 27. 70,77. 28. 74,42. 29. 78,08. 30. 81,73. 31. 85,38. 32. 89,04. 33. 92,69. 34. 96,35. 35 y más. 100,00. Incompatibilidades, art. 33. Las pensiones de jubilación o retiro, a que se refiere este capítulo, serán incompatibles con el desempeño de un puesto de trabajo o alto cargo en el sector público por parte de sus titulares, entendido este de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Además, no se podrá percibir la pensión de jubilación o retiro de clases pasivas con cualquier otra remuneración con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes o con cargo a los de los órganos constitucionales. A estos efectos, se entenderá por remuneración cualquier derecho de contenido económico derivado, directa o indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional. No obstante lo anterior, se aplicarán a este régimen de incompatibilidad las excepciones contempladas en el artículo 19 y en la disposición adicional novena de la Ley 53/1984, y en el caso de que no se perciban retribuciones periódicas por el desempeño de cargos electivos como miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales, las previstas en el artículo 5 de la misma ley. Asimismo, con carácter general, el percibo de las pensiones de jubilación o retiro será incompatible con el ejercicio de una actividad, por cuenta propia o ajena, que dé lugar a la inclusión de su titular en cualquier régimen público de seguridad social. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el percibo de las pensiones de jubilación o retiro, en el supuesto contemplado en la letra A,
del artículo 28,2 del presente texto refundido, será compatible con el ejercicio de una actividad, por cuenta propia o ajena, que dé lugar a la inclusión de su titular en cualquier régimen público de seguridad social, en los siguientes términos. A. La edad de acceso a la pensión de jubilación o retiro debe ser, al menos, la establecida como edad de jubilación forzosa para el correspondiente colectivo de funcionarios públicos. B. El porcentaje aplicable al haber regulador a efectos de determinar la cuantía de la pensión debe ser del 100%. En caso de desempeñar una actividad compatible, la cuantía de la pensión será equivalente al 50% del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública o el que el pensionista esté percibiendo en la fecha de inicio de la actividad, excluido en todo caso el complemento por mínimos, que no se podrá percibir durante el tiempo en que se compatibilice pensión y actividad. La pensión se revalorizará en su integridad, en los términos establecidos para las pensiones del régimen de clases pasivas. No obstante, en tanto se desempeñe el trabajo compatible, el importe de la pensión más las revalorizaciones acumuladas se reducirá en un 50%. El percibo de las pensiones de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad será incompatible con el ejercicio de una actividad, por cuenta propia o ajena, que dé lugar a la inclusión de su titular en cualquier régimen público de seguridad social. La situación económica de los perceptores de pensiones de jubilación o retiro se revisará de oficio, con la periodicidad que reglamentariamente se determine, a efectos de la aplicación de las normas anteriores, sin perjuicio de las revisiones que procedan a instancia del interesado. 3.4,3. Pensiones ordinarias en favor de los familiares del funcionario de clases pasivas. Hecho causante de las pensiones art. 34. El derecho a las pensiones a que se refiere este capítulo se causará con el fallecimiento o declaración del personal correspondiente. Si después de la declaración de fallecimiento se presentara el ausente o se probase su existencia, cesarán todos los efectos que como consecuencia de aquella se hubieran producido desde el primer día del mes siguiente al que la Administración tenga conocimiento cierto del hecho, sin perjuicio del ejercicio por el declarado fallecido de los derechos pasivos que le correspondan. No exigencia de período de carencia, art. 35. Para que se entiendan causados los derechos de los familiares del personal comprendido en este capítulo, no será preciso que el causante de los mismos haya completado ningún periodo mínimo de prestación de servicios efectivos al Estado. Igualdad jurídica art. 36. La mujer causará los mismos derechos en favor de sus familiares que el varón. Los familiares del causante de los derechos pasivos tendrán a efectos de clases pasivas los mismos derechos cualquiera que sea su sexo o filiación, y la adquisición y pérdida de tales derechos estarán condicionadas por iguales circunstancias en todos los casos. Condiciones del derecho a la pensión art. 38. Tendrá derecho a la pensión de viudedad quien sea cónyuge supérstite del causante de los derechos pasivos. En los supuestos en que el fallecimiento del causante derivara de enfermedad común, no sobrevenida tras el vínculo conyugal, se requerirá, además, que el matrimonio se hubiera celebrado con un año de antelación como mínimo a la fecha del fallecimiento. No se exigirá dicha duración del vínculo matrimonial cuando existan hijos comunes, ni tampoco cuando en la fecha de celebración del mismo se acreditara un período de convivencia con el causante, como pareja de hecho, que, sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los 2 años. Cuando el cónyuge no pueda acceder a pensión de viudedad por las causas citadas en el párrafo anterior, tendrá derecho a una prestación temporal de igual cuantía que la pensión de viudedad que le hubiera correspondido, y con una duración de 2 años. En los casos de separación o divorcio, con independencia de las causas que los hubieran determinado, el derecho a la pensión de viudedad, o en su caso a la prestación temporal, corresponderá a quien, reuniendo los requisitos exigidos en el apartado anterior, sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso, siempre que no hubiese contraído nuevas nupcias, o hubiera constituido una pareja de hecho en los términos a que se refiere el apartado 4. Asimismo,
se requerirá que las personas divorciadas o separadas judicialmente sean acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el Código Civil, y ésta quedara extinguida a la muerte del causante. En el caso de que se haya fijado una pensión compensatoria temporal, la pensión o la prestación temporal de viudedad que se pudiera reconocer se extinguirá en la misma fecha en que lo hubiera hecho la pensión compensatoria. En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad o de la prestación temporal a que hubiere lugar fuera superior a la pensión compensatoria, aquella se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última, sin que la pensión resultante pueda ser objeto del complemento regulado en el número 2 del artículo 27 del presente texto refundido. En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio, mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento. En defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho. Si, habiendo mediado divorcio, se produjera una concurrencia de beneficiarios con derecho a pensión, esta será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido por cada uno de ellos con el causante, garantizándose en todo caso el 40% a favor del cónyuge superviviente o, en su caso, del que, sin ser cónyuge, conviviera con el causante en el momento del fallecimiento y resultara beneficiario de la pensión de viudedad en los términos a que se refiere el apartado 4 siguiente. En caso de nulidad matrimonial, el derecho a la pensión de viudedad, o en su caso a la prestación temporal, corresponderá al superviviente al que se le haya reconocido el derecho a la indemnización a que se refiere el Código Civil, siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los términos a que se refiere el apartado siguiente. Dicha pensión será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido con el causante, sin perjuicio de los límites que puedan resultar por la aplicación de lo previsto en el apartado anterior en el supuesto de concurrencia de varios beneficiarios. Tendrá asimismo derecho a la pensión de viudedad quien se encontrase unido al causante en el momento de su fallecimiento, formando una pareja de hecho, y acreditara que sus ingresos durante el año natural anterior no alcanzaron el 50% de la suma de los propios y de los del causante, habidos en el mismo período. Dicho porcentaje será del 25% en el caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad. No obstante, también se reconocerá derecho a pensión de viudedad cuando los ingresos del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional vigente en el momento del hecho causante, requisito que deberá concurrir tanto en el momento del hecho causante de la prestación, como durante el período de su percepción. El límite indicado se incrementará en 0,5 veces la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente por cada hijo común, con derecho a la pensión de orfandad que conviva con el sobreviviente. Se considerarán como ingresos los rendimientos de trabajo y de capital, así como los de carácter patrimonial, en los términos en que son computados para el reconocimiento de los complementos para mínimos de pensiones. A efectos de lo establecido en este apartado, se considerará pareja de hecho la constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y acrediten mediante el correspondiente certificado de empadronamiento una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a 5 años. La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia, o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de 2 años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante. En todos estos supuestos,
El derecho a pensión de viudedad se extinguirá cuando el beneficiario contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho, sin perjuicio de las excepciones establecidas reglamentariamente. 3.4.4. Pensiones de orfandad. Condiciones del derecho a la pensión art. 41. Tendrán derecho a pensión de orfandad los hijos del causante de los derechos pasivos que fueran menores de 21 años, así como los que estuvieran incapacitados para todo trabajo antes del cumplimiento de dicha edad o de la fecha del fallecimiento del causante. Este derecho asistirá a cada uno de los hijos del fallecido o declarado fallecido, con independencia de la existencia o no de cónyuge supérstite. En el supuesto en que el huérfano no realice un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia, o cuando realizándolo, los ingresos que obtenga en cómputo anual resulten inferiores al importe del salario mínimo interprofesional que se fije en cada momento, también en cómputo anual, podrá ser beneficiario de la pensión de orfandad siempre que a la fecha de fallecimiento del causante fuera menor de 22 años o de 24 si, en ese momento o antes del cumplimiento de los 21 años, o en su caso de los 22 no sobreviviera ninguno de los padres o el huérfano, presentara una discapacidad igual o superior al 33%. En este caso, la pensión se extinguirá cuando el titular cumpla los 24 años de edad, salvo que estuviera cursando estudios, manteniéndose en estos supuestos la percepción de la pensión de orfandad hasta el día 1 del mes siguiente al inicio del siguiente curso académico. No obstante, si el huérfano mayor de 21 años se incapacitase para todo trabajo antes de cumplir los 22 o 24 años de edad, según corresponda, tendrá derecho a la pensión de orfandad con carácter vitalicio. La situación del huérfano incapacitado o mayor de 21 años se revisará con la periodicidad que se determine reglamentariamente, en orden a la comprobación de la persistencia en el mismo de la aptitud para ser titular de la pensión de orfandad. A los efectos de este texto, la relación paterno-filial comprende tanto la matrimonial como la no matrimonial, así como la legal por adopción. Cálculo de la pensión de orfandad. La base reguladora de la pensión de orfandad estará constituida por la pensión de jubilación o retiro del fallecido o así declarado. A dicha base reguladora para la determinación de cada pensión de orfandad se aplicarán los siguientes porcentajes fijos. A. El 25%, en el supuesto de que existiera solo un hijo con derecho a pensión. B. El 10%, en el supuesto de que existieran varios hijos con derecho a pensión. En este último supuesto, las pensiones resultantes se incrementarán en la suma que arroje el prorrateo por cabeza de un único 15% de la base reguladora. Los porcentajes de cálculo que se indican en el precedente número serán, respectivamente, del 12,50%, del 5% y del 7,50% en el supuesto de que el funcionario hubiera fallecido tras haber sido declarado inutilizado en acto de servicio o como consecuencia de este último y de haberse señalado en su favor la correspondiente pensión extraordinaria. El importe conjunto de las distintas pensiones de orfandad no podrá superar, en ningún caso, el del 50% o el del 100% de la base reguladora, según exista o no exista cónyuge supérstite del fallecido, respectivamente. Estos límites serán del 25% o de 50% en el caso de que la pensión de jubilación o de retiro, que se hubiera señalado al causante, hubiera sido extraordinaria por ser causada en acto de servicio o como consecuencia del mismo. En caso de que una vez señaladas las distintas pensiones de orfandad el importe conjunto de todas ellas exceda del límite indicado, se procederá a reducir proporcionalmente, cada una, comenzando por la cantidad que se hubiera prorrateado. Incompatibilidades, art. 43. La percepción de la pensión de orfandad será incompatible con el desempeño de un puesto de trabajo o alto cargo en el sector público, entendido este de acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. 3.4.5. Pensiones en favor de los padres. Condiciones del derecho a la pensión, art. 44. Tendrán derecho a la pensión por este concepto, indistintamente,
el padre y la madre del causante de los derechos pasivos, siempre que aquellos dependieran económicamente de éste al momento de su fallecimiento y que no existan cónyuge supérstite o hijos del fallecido con derecho a pensión. En el supuesto de que al momento del fallecimiento del causante hubiera cónyuge o hijos del mismo con derecho a pensión, el padre y la madre de aquel solo tendrán derecho a la pensión a partir del momento del fallecimiento del cónyuge del causante del derecho o del último de sus hijos con derecho a pensión, o a partir del momento de la pérdida de aptitud para ser pensionista del último de dichos beneficiarios en el disfrute de la pensión. La relación paterno-filial comprenderá a efectos de este texto, conforme se establece en el número 2 del precedente artículo 41, la matrimonial, la no matrimonial y la legal por adopción. 3.4,6. Pensiones extraordinarias en favor del personal adscrito al sistema de clases pasivas. Las pensiones a que se refiere este capítulo serán de jubilación o retiro, y de viudedad, orfandad o a favor de los padres, y el hecho causante de las mismas será, respectivamente, la jubilación o retiro del personal correspondiente o su fallecimiento. Dará origen a pensión extraordinaria de jubilación o retiro la incapacidad permanente para el servicio o inutilidad del personal comprendido en este capítulo, entendida esta incapacidad en los términos expuestos en la LCP, siempre que la misma se produzca, sea por accidente o enfermedad, en acto de servicio o como consecuencia del mismo. En caso de la enfermedad causante de la inutilidad, ésta deberá constar como adquirida directamente en acto de servicio o como consecuencia directa de la naturaleza del servicio desempeñado. En todo caso, dicho personal, en cuanto se incapacite o inutilice en acto de servicio o como consecuencia del mismo, será declarado jubilado o retirado. La jubilación o retiro se declarará por los organismos y entidades mencionados en el precedente artículo 28,3, siendo de la competencia exclusiva del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la concesión o no de pensión extraordinaria. Todo ello sin perjuicio de la competencia que tiene el Ministerio de Defensa en la determinación de la naturaleza de acto de servicio. Dará origen a pensiones extraordinarias en favor de familiares, el fallecimiento del causante de los derechos en acto de servicio o como consecuencia del mismo, sea por enfermedad o accidente, y aplicándose lo dispuesto en el número anterior. La declaración de fallecimiento del funcionario desaparecido en acto de servicio o como consecuencia del mismo, declaración que se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Código Civil, dará origen asimismo a pensiones extraordinarias en favor de familiares. Se presumirá el acto de servicio, salvo prueba en contrario, cuando la incapacidad permanente o el fallecimiento del funcionario hayan acaecido en el lugar y tiempo de trabajo. Condiciones para el disfrute de las pensiones extraordinarias, art. 48. El derecho a pensión extraordinaria de jubilación o retiro se causará cualquiera que sea el tiempo de servicios prestados al Estado por el personal de que se trate. El derecho a las pensiones extraordinarias en favor de familiares corresponderá al cónyuge viudo, los huérfanos o los padres del fallecido, siempre que reúnan los requisitos de aptitud legal exigidos en los artículos 38, 41 y 44 de este texto, y sin que se exija que el causante de los derechos hubiera completado período mínimo de servicio alguno. No obstante, cuando la pensión extraordinaria estuviera originada como consecuencia de un acto de terrorismo, tendrán derecho a pensión de orfandad los hijos del causante de los derechos pasivos que fueran menores de 23 años, así como los que estuvieran incapacitados para todo trabajo antes del cumplimiento de dicha edad o de la fecha del fallecimiento del causante. En el supuesto en que el huérfano no realice un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia, o cuando realizándolo, los ingresos que obtenga en cómputo anual resulten inferiores al importe del salario mínimo interprofesional que se fije en cada momento, también en cómputo anual, podrá ser beneficiario de la pensión de orfandad, siempre que en la fecha del fallecimiento del causante fuera menor de 25 años. En caso de que estuviera cursando estudios y cumpliera los 25 años durante el transcurso del curso escolar,
la percepción de la pensión de orfandad se mantendrá hasta el día 1 del mes inmediatamente posterior al del inicio del siguiente curso académico. Si el huérfano mayor de 23 años se incapacitase para todo trabajo antes de cumplir los 25 años de edad, tendrá derecho a la pensión de orfandad con carácter permanente, siendo a este efecto de aplicación lo dispuesto en el número 3 del artículo 41 de este texto. El percibo de las pensiones extraordinarias estará sujeto al régimen de incompatibilidades previsto en los artículos 33 y 43 LCP. Se modifica el apartado 3 por la disposición final 2,3 de la Ley 6/2018 de 3 de julio. Ref. BOEA 2018 a 9268. Régimen de las pensiones extraordinarias art. 50. Las pensiones extraordinarias de clases pasivas serán incompatibles con las ordinarias que pudieran solicitar sus beneficiarios, con base en los mismos hechos causantes, siendo las originadas en acto de terrorismo también incompatibles con las extraordinarias que por los mismos hechos, prescindiendo de su motivación terrorista, pudieran corresponder. Las pensiones extraordinarias originadas en acto de terrorismo no estarán sujetas a las normas limitativas a que se refiere el número 3 del precedente artículo 27. Resolución y comentarios a preguntas. Aparecidas en pruebas oficiales. Los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado que hayan ingresado a partir del 1 de enero de 2011 quedarán integrados a los exclusivos efectos de pensiones en A. El régimen de clases pasivas del Estado. B. El régimen especial de empleados públicos. C. El régimen general de la seguridad SOC 1al. D. El régimen especial de la seguridad social de los funcionarios civiles del Estado. Respuesta correcta, C. Justificación. Texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, RDL 4/2000. Artículo 2. Mecanismos de cobertura. 1. Este régimen especial queda integrado por los siguientes mecanismos de cobertura. A. El régimen de clases pasivas del Estado, de acuerdo con sus normas específicas. B. El régimen del mutualismo administrativo que se regula en la presente ley. 2. No obstante lo anterior, los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado que hayan ingresado a partir del 1 de enero de 2011 quedarán integrados en el régimen general de la seguridad social a los exclusivos efectos de pensiones, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 20 del Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.